Frente al análisis del proyecto de resolución que habla de las implicaciones de los derechos humanos en la política de drogas, nosotros quisiéramos hacer varias observaciones. La primera es la intromisión institucional y la ruptura del mandato de Naciones Unidas, porque el Consejo de Derechos Humanos no tiene competencia técnica ni mandato sobre política de drogas. Eso corresponde a la Comisión de Estupefacientes y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Con esta resolución, entonces, pareciera que se busca trasladar la conducción del régimen internacional de control de drogas a un organismo que en realidad es político, desvirtuando más de 6 décadas de trabajo basado en evidencia científica y los tratados de 1961, 1971 y 1988. Esta interferencia se agrava cuando nosotros observamos que Colombia es el principal productor de coca. Nosotros lamentablemente concentramos el 67% de los cultivos globales. Tenemos una producción de cocaína que en 2023 aumentó el 53%, alcanzando las 2.664 toneladas métricas de cocaína al año. Y en este contexto nos parece que esta resolución debilita el marco institucional de control, lo cual termina siendo un error estratégico porque en nada favorece los derechos humanos y en cambio sí lo hace con el crimen organizado. La segunda observación que queremos hacer frente a este asunto es la redefinición ideológica del fenómeno de las drogas, porque esta resolución desnaturaliza la lucha contra el narcotráfico al convertirla en un medio para garantizar la salud y el bienestar mental y no en un fin que tiene que tener el Estado. El gobierno actual, bajo la política nacional de drogas, Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, abandonó, por ejemplo, la eliminación de cultivos ilícitos, centrándose en un enfoque de salud pública. ¿Cuál ha sido el resultado? El crecimiento de estos cultivos, y este paradigma además a lo que ha llevado es a que crezcan los cultivos de coca, crezca la producción de cocaína y con ella se dio un fortalecimiento de las estructuras criminales, que a lo largo de este gobierno han crecido 45% en hombres y que según la Defensora del Pueblo hacen presencia o generan riesgo en 809 municipios, es decir, en más del 70% del territorio. Y el tercer punto que nos preocupa de esta resolución es que termina legalizando de manera encubierta el tema de las drogas y debilitando el sistema penal, cuando exhorta a los estados a considerar alternativas a la prisión en casos de menor gravedad, lo que en Colombia podría equivaler a despenalizar gran parte de la cadena productiva. Y nosotros hemos visto esta postura permanentemente por parte del gobierno, no solo en esta resolución, sino en las declaraciones del propio presidente ante Naciones Unidas, cuando dice que la cocaína no es más mala que el whisky, o que si la ONU no legaliza la cocaína, si la ONU legaliza la cocaína, mañana se acaba la guerra en Colombia. Esto no es cierto y esto desconoce de fondo un mercado que genera más de 15.300 millones de dólares anuales, que es el 4.2% de nuestro PIB. Donde se mueven muchos flujos ilícitos. La política de permisividad del actual gobierno frente al tema de las drogas ha mostrado que es un completo fracaso. Y el otro problema de fondo es que la protección a los cultivos ilícitos y la relativización de la erradicación termina llevando, como lo decía ahora, a una protección de las estructuras criminales, porque 98% de los municipios cocaleros tienen presencia de grupos armados ilegales y el 42% de estos municipios registran combates contra la fuerza pública. Además, en estos municipios es donde más se han asesinado líderes sociales, entonces es un contrasentido pensar que favorecer el crecimiento de los cultivos ilícitos va en pro de los derechos humanos cuando nosotros hemos visto todo lo contrario, y es que ese dejar pasar, dejar hacer en la política antinarcóticos
ese permitir la expansión de los cultivos ilícitos a lo único que ha llevado es al fortalecimiento de las estructuras criminales y con ello al crecimiento de la violencia y el maltrato de los derechos humanos. Nosotros además creemos que hay un grave problema cuando se ordena garantizar la participación de las comunidades afectadas en las políticas públicas, porque a veces esas comunidades terminan instrumentalizadas por el narcotráfico. Y nosotros hemos visto eso, por ejemplo, en el crecimiento de las azonadas contra la fuerza pública. Y otro tema que nos preocupa a nosotros es que vimos a la bancada de gobierno, a gran parte de la bancada de gobierno muy opositora al proyecto de familias guardabosques. Y llama la atención porque justamente este proyecto de familias guardabosques es una forma de proteger al campesino, de sustituirle la coca por un cultivo lícito y así ayudar en este combate. Pero vimos las voces del de muchos de la banca del gobierno contra un programa como estos, lo que es manifiestamente contrario a la supuesta visión de protección del campesino y de defensa de los derechos humanos. Nosotros además creemos que en el programa Renacemos, que es como una reedición del PENIS, hay un problema importante y es que se genera el incentivo económico, pero falta mayor control y verificación, porque si eso no se hace, lo que termina sucediendo es que se crea un incentivo perverso y se le paga a la gente, pero si no hay suficiente control y verificación, se termina incentivando que tengamos más cultivos ilícitos, tal como lo advirtió la ONU en Perú. Y el otro problema también es que se relativizan las obligaciones internacionales. Nosotros creemos que es muy importante porque la relativización sobre el daño de las drogas tiene otra consecuencia, y es que dificulta el que los jóvenes que tienen adicciones se sometan o entren a procesos de rehabilitación, porque la mayoría empieza a sentir que no hay daño, lo cual es irreal. Todas las drogas producen en mayor o menor medida algún daño en los niños y jóvenes. Entonces ahí nosotros tenemos esa preocupación, al igual que el esfuerzo que está haciendo Colombia para sumarse a la decisión de Bolivia de reclasificar la hoja de coca. Nosotros creemos que esto es altamente inconveniente y en Bolivia también lo están viendo con el tema que están padeciendo allí de narcotráfico, y sentimos por el contrario que es necesario fortalecer el principio de corresponsabilidad internacional y que esas reinterpretaciones basadas más en ideología que en temas realmente técnicos y científicos hacen mucho daño. Y hay otro tema con el que quisiera terminar, y es que este tipo de resoluciones por parte de Colombia tienen consecuencias no solo en seguridad, sino también diplomáticas. Colombia, al liderar esta resolución, termina aislando al país del papel que ha jugado en la cooperación internacional de lucha contra las drogas, arriesga las relaciones con socios estratégicos. No es gratuito que Colombia hoy esté desertificada. Nosotros no éramos desertificados desde la época de Ernesto Samper. Y adicionalmente la desertificación y el que nos aíslen en el combate de la guerra contra el narcotráfico tiene incidencia directa en la ayuda militar, social para Colombia. Por lo tanto, esta resolución que impulsa la Cancillería a nosotros nos parece que, en resumen, invade competencias de organismos técnicos de la ONU, reformula el narcotráfico como un asunto de derechos humanos y no tiene en cuenta que también es un asunto de seguridad nacional y hemisférica, termina promoviendo una despenalización encubierta y la legalización y legitimación de los cultivos ilícitos, erosiona la cooperación internacional y la credibilidad diplomática de Colombia. Por lo tanto,
en vez de ayudar a la defensa de los derechos humanos, termina legitimando las economías criminales que fortalecen las estructuras que aquí martirizan a los colombianos y que en realidad ni siquiera tienen límites fronterizos y terminan siendo un riesgo para el hemisferio. En Colombia siempre ha existido una política antidrogas que considera el combate al narcotráfico y un tema de salud pública el consumo. Eso no es nuevo, siempre ha sido así. Aquí se busca es rehabilitar al consumidor y atacar a los que se encargan del negocio de las drogas. Y a nosotros nos preocupa es porque lo que ha pretendido el gobierno es que el enfoque sea solo de salud pública y derechos humanos y se les olvida que el narcotráfico también es un problema de seguridad, de justicia y un tema que termina afectando la seguridad regional. Y ojalá se dé rápido ese debate sobre el tema de la desertificación, porque no es cierto lo que aquí ha afirmado la señora ministra. En Colombia sí, a partir de la negociación del Acuerdo de La Habana que prohibió la fumigación con glifosato, se viene dando un crecimiento exponencial de cultivos ilícitos. La última medición oficial, que es del 23, habla de 253.000 hectáreas de coca con una hoja de coca modificada que produce mucho más al año y que tiene más cosechas y que lleva a una producción de más de 2.600 toneladas métricas de cocaína al año. Y hemos visto un grave retroceso, por ejemplo, en los programas de erradicación manual de cultivos ilícitos, voluntaria y forzosa. Nosotros pasamos de erradicar más de 100.000 hectáreas en 2020 y 2021 a erradicar en este gobierno solo un poco más de 20.000 hectáreas en el 2023, 9.400 hectáreas en el 24 y agosto de este año solo llevábamos 5.000 hectáreas erradicadas. Tampoco son grandes los avances en sustitución y yo quiero hacer una claridad y es, no es cierto que en Colombia siempre hayan fracasado las políticas de lucha contra las drogas. Y así se demuestra en los resultados de la política antidrogas de la seguridad democrática, donde se combinó fumigación con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria, sustitución de cultivos ilícitos y programas como el de familias guardabosques. Nosotros lo que hemos visto es que aquí se ha abandonado el tema del combate a los cultivos ilícitos, tampoco es que sea la panacea en la incautación, porque cuando uno compara incautación con producción real de cocaína, tampoco es el gobierno que más haya incautado. Y adicionalmente hay una realidad que no se puede desconocer, y es que cuando estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando del combustible que financia las estructuras criminales en Colombia. Y aquí dato mata relato. La realidad es que las propias cifras del ministerio demuestran un fortalecimiento y un crecimiento exponencial de las estructuras criminales y un control cada vez mayor del territorio. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que cuando se aborde el tema del narcotráfico, de verdad, la visión que tengamos sea una visión integral. Y nosotros no hemos desconocido y siempre hemos defendido la visión de corresponsabilidad. Y no solo de países consumidores y productores. Aquí hay un eje central dentro de la lucha contra el narcotráfico, que es el control del lavado de activos. Y ahí también nosotros hemos hablado de la responsabilidad en toda la cadena de todos los países que estén involucrados. Pero creemos que en vez de ser un avance, esta resolución es un retroceso y además es un retroceso en el que yo les digo la verdad, cuando nuestra política antidrogas hoy es un completo fracaso, mal haríamos nosotros en venir a aconsejarle al mundo que implemente la misma política. Muchas gracias, presidente.